vamos a hablar de este tema que es bien importante para nosotros. Todos en la vida hemos sufrido una pérdida. Como les decía en la invitación, las pérdidas son parte del cambio que tiene la vida. Y hemos sufrido pérdidas, unas más grandes que otras, unas más leves que otras. Pero todas las pérdidas nos dejan un dolor, y es el dolor del tener que soltar, del tener que decir adiós. Esa es la parte más compleja de una pérdida. Y hoy vamos a hablar de ese proceso que sucede después de que yo digo adiós, después de que yo definitivamente digo, ya no podemos, no está la persona conmigo, ya no podemos continuar, el negocio se cayó. ¿Qué es lo que sucede después? Y quiero comenzar con esta frase que saqué de un estudio que hizo la Clínica Mayo con respecto al duelo y a los procesos que se viven en el duelo, que pueden conllevar ya sea a una depresión o sea a una tristeza profunda. El duelo, el ser humano necesita vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando alguno de estos vínculos se rompe, surge un periodo de gran intensidad emocional. Nosotros vimos una temporada completa que le dedicamos a las emociones, en donde hablábamos de cuáles eran las 4 emociones fundamentales, y dentro de ellas varias vamos a anotar el día de hoy. Así que si se quieren dar una repasadita por los videos, sería maravilloso. Este proceso, estos vínculos que nosotros hacemos, sucede porque nosotros somos seres sociales. Nosotros no vinimos al mundo a estar solos. Somos seres que necesitamos estar en comunidad y que para desarrollarnos vamos creando en nuestro camino estos vínculos, ya sea con los proyectos, con las ideas, con las personas. Vamos creando este lazo que cada vez va siendo más fuerte, como el lazo que se crea entre los esposos, el lazo que se crea entre la madre y el hijo, ese cordón que es difícil de romper una madre o un hijo, como el vínculo que se crea entre los amigos. Entonces, este proceso de duelo viene porque existen pérdidas en nuestra vida. Las pérdidas, nosotros perdemos los vínculos, se rompen. Vínculos cuando perdemos a un ser querido, cuando una persona ya no está con nosotros. Perdemos una parte de nuestro cuerpo, es como los procesos que pasan de cáncer, las mujeres que sufrimos de cáncer, si nos llega a tener que quitarnos un seno, es para nosotros un dolor muy grande, y perdemos una parte de nuestro cuerpo y se siente el dolor, y es importante vivir el duelo de esa parte de nuestro cuerpo que ya no está. También está la posibilidad de hacer algo. Cuando una persona pierde la posibilidad de caminar, la posibilidad de escuchar, así sea por cortos lapsos de tiempo, la capacidad de poder movernos solos, cómo nos da impotencia y nos molesta cuando nosotros no podemos hacer las cosas por nosotros mismos porque tenemos alguna limitación. Hace algunos meses, más o menos 1 año y medio atrás, me esguincé un tobillo y estaba quieta. No me podía mover, tenía que estar en mi cama, no me podía mover libremente de un lado para otro en mi casa, me tocaba pedir ayuda. Y esta posibilidad de moverme creó en mí también un sentido de pérdida. Cuando perdemos un proyecto, cuando venimos tan entusiasmados que las cosas vienen funcionando y vamos avanzando, y de pronto, de la noche a la mañana, ya no está. Cuando perdemos una empresa, y lo vimos desafortunadamente mucho en esta temporada de lo que sucedió en la pandemia y después con el paro, que muchas empresas quebraron, muchas personas perdieron ese trabajo de muchos años. Igual emprendedores que apenas arrancaban, también perdieron esa inversión, eso que hicieron para poder salir adelante. Esa pérdida, esa sensación de que ya no está, de que tanto esfuerzo se dio y eso ya no está. Cuando perdemos un amigo, ya sea por una discusión, porque definitivamente la amistad no puede continuar, o porque fallece, es un dolor muy grande. Cuando perdemos un trabajo, cuando nos dicen hasta luego, lo invito a desarrollarse en otra empresa, es un proceso de pérdida muy duro, o cuando sencillamente nosotros definimos ya no laborar más en una empresa. Hasta aquí voy a trabajar, y viene un proceso antes de esa decisión
Y después de esa decisión, hasta el momento en que te dices, me voy, hay un proceso de duelo, hay un proceso en donde tú le haces ese proceso a ese desapego del trabajo que vas a tener. Cuando perdemos un hijo, y es uno de los dolores más grandes que yo creo que puede existir, el perder un hijo. Digamos que la pérdida de un padre es algo natural dentro de nuestra vida porque nuestros papás son mayores que nosotros y es un tema sencillamente cronológico, pero la pérdida de un hijo es algo realmente desgarrador y es una pérdida que nos lleva a perder otras cosas como las ganas de vivir. Cualquiera de estas pérdidas, por más pequeño o grande que sea, a veces decimos, no, es que hay otra persona que tiene una pérdida más grande que la mía, entonces, ¿cómo yo voy a estar triste por esto que me pasó? O sea, era nada, era algo sencillo, pero resulta que era mucho más grande de lo que podemos pensar, porque es para nosotros, es grande. Cada uno tiene como su medida de lo que soporta y de la misma forma nos vemos sometidos a este tipo de pruebas, porque cada pérdida es una prueba de la cual podemos salir victoriosos o de la cual podemos salir muy lastimados. Entonces, aquí es donde quiero que hablemos acerca del proceso de la pérdida. Ese proceso en donde nosotros tenemos que hacer, perdonen acá, ya, ese proceso que viene después de la pérdida, en donde nosotros necesariamente tenemos que acudir a nuestra fortaleza interior, ahí donde estamos nosotros parados, por eso les decía, ¿en dónde están nuestros pies? Viene un proceso de intensidad emocional, en donde pasan muchas cosas, en donde hay todas las emociones revueltas. Vamos a tener enojo, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos en donde no queremos nada, que queremos estar solos y que nadie más nos diga nada. Ese es el proceso del duelo. Muchas veces, mientras que estamos trabajando, tratando de llevar nuestro día a día normal, la procesión va por dentro, decía mi abuelita. Todo el dolor va en nuestro corazón, va por dentro. Y tratamos de mostrarnos que todo está bien, tratamos de mostrar que las cosas van funcionando. Sí, yo ya lo superé, vamos adelante, pero hay un proceso interno que está sucediendo en nosotros y ese proceso hay que prestarle la atención debida. Este momento de intensidad emocional necesitamos prestarle la atención debida. Y este es como el punto del día de hoy. Perdemos el rumbo. Todo lo que hablamos de los planes, la meta, la visión, el manejo del tiempo, todo se nos pierde, porque realmente cuando nos enfrentamos a una pérdida, tenemos un dolor, un dolor en nuestro corazón que nubla nuestra visión. La realidad es esa, se nos nubla, o sea, no vemos futuro. Y más aún cuando es la pérdida de un ser querido que da sustento. Perdemos totalmente, no sabemos para dónde vamos, pérdida de un padre, pérdida de un esposo. Es como si realmente se nos mueve el piso y nos concentramos en todo lo que está sucediendo alrededor, en todas las circunstancias y quitamos los ojos de hacia dónde debe ir realmente nuestra vida porque perdemos incluso el sentido de la vida. Eso es lo que sucede en nosotros. Ese es nuestro ser humano, emocional, sensible, que tiene todas estas variables que son a veces unas más complejas que otras, pero que en efecto tienen esa sensación en nosotros de tener que pasar, tener que hacer el alto, porque todas nuestras emociones están revueltas en nuestro interior. Y cómo decantar todas estas emociones, cómo menguar todo lo que sucede. ¿Cuál es el proceso que está sucediendo en nosotros, en nuestro interior? La idea de hoy es identificar ese proceso. Si has tenido un duelo, ¿en qué etapa del proceso estás? ¿En qué momento? Vamos a ver 7 etapas del duelo. ¿En qué etapa de ese duelo te encuentras el día de hoy? Es necesario que te sientas así. Tienes toda la razón en sentirte así. En cualquiera de las etapas que estés, es necesario que pases
por la rabia, por el dolor, por la tristeza, porque no quiero que nadie me mire, no quiero que nadie me diga nada. Hoy quiero estar que me abracen, hoy sí quiero que todo el mundo me mire, hoy quiero sentir consuelo, hoy quiero sentir apoyo. Pasamos por todas estas emociones y es totalmente normal. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros tenemos algo que se llama el apego. El apego, ya nosotros hicimos un video acerca del apego, estuvimos hablando de qué es, cuál es la importancia de este tema del apego y veíamos cómo duele soltar, cómo duele decir adiós, cómo duele quitar, apartarnos de esa persona con la que nosotros venimos hablando, venimos teniendo una relación, venimos haciendo un negocio, cómo duele decirle que no a una idea, si yo creo que es que mi idea es buena, cómo duele decirle chao a un trabajo, hasta aquí llego, ya no voy a continuar aquí. Estas son cosas que duelen y mucho más duele cuando tú no lo esperabas, cuando es algo repentino, algo que sencillamente sucede, algo que no tenías dentro de tu marca que iba a suceder y de pronto ya la persona no está, ya el proyecto no está, la empresa se cayó. Ese es el proceso, ese es el punto. El apego, el no poder soltar, el no poder decir adiós, porque estamos en nuestra posición segura, en nuestra zona de confort, en lo que nosotros creemos que es, aquí está todo lo que yo necesito y así es, así estoy bien. Entonces, cuando algo se me es quitado, cuando me retiran algo, me toca decirle que Dios algo, simplemente ya no está. Entramos en un proceso y viene nuestro primer proceso del apego, y es que es la negación. Estos son los 7 pasos por los que uno vive el duelo. El duelo hay que vivirlo. El duelo no es algo pasajero, el duelo no es algo de 2 días y ya me voy a levantar y todo está bien. El duelo es algo que hay que dedicarle el tiempo necesario para sanar de forma correcta y que no nos queden esas heridas ahí en el corazón abiertas. Y lo primero es la negación. Después viene un proceso de confusión en donde no sabemos qué fue lo que pasó. Después viene la ira y el enojo. Después viene el dolor y la culpa. Después viene la tristeza. Después viene la aceptación. Y como cierre viene el restablecimiento, que es cuando nos volvemos a levantar. Y he tratado de asimilar esto como cuando yo voy a subir o escalar una montaña, porque justamente es eso. Y hay momentos en donde se pone más empinada que otros. Y hay momentos en donde no encuentro piedra a donde soportarme y sencillamente siento que me caigo al vacío. Porque cuando vamos superando una pérdida, realmente lo que sentimos es una sensación de vacío, una sensación de que se nos movió el piso. Esa es la sensación. Entonces, el primer punto, el primer paso que nosotros damos en el apego es la negación. Un día abres los ojos y ya no está. ¿Ya no está qué? Ya no está la empresa, ya no está el ser querido que tú tenías, ya no está con nosotros. Tenemos una visión de lo que queremos, de eso que anhelamos y creemos que es lo mejor para nosotros. Cuando se va, mueve el piso. Entonces decimos, esto no está pasando. O sea, esto no me puede estar pasando. O sea, esto no, esperen. Yo vuelvo y me acuesto a dormir a ver si me levanto y ya las cosas no están así. Esto es un proceso normal dentro del ser humano. Lo vivimos, es parte de nuestro sentir, es decir, no, esto no puede pasar. Negarnos a una realidad es parte del proceso, es el inicio del proceso. Cuando yo niego realmente que esa persona no está, cuando yo digo no, puede volver, nos sucede mucho, sobre todo en los matrimonios, los que hemos pasado por procesos de separación. Uno dura mucho tiempo en la negación, es que esto no puede ser, es que yo me casé para toda la vida, y cuando realmente las cosas no funcionan y son dos personas que en efecto ya se están haciendo daño, y esa negación no vemos la realidad, no estamos viendo la realidad, no estamos viendo lo que realmente ya está perdido. Eso es un proceso. La negación también pasa cuando los hijos crecen y perdemos el control de los hijos. Perdemos como o sea, quiero tener el control sobre la vida, pero es que mi hijo tiene 30 y tantos. O sea, y queremos todavía tener cierta injerencia.
Ahí hay un proceso de pérdida y de duelo que las mamás y los papás deben hacer cuando los hijos crecen. Por eso les decía, el duelo no es solamente que se vaya un ser querido, que parta un ser querido, sino también todos los procesos que nosotros vivimos. Cuando nos toca entregar un proyecto, cuando nos toca decirle adiós a un proyecto. Antes de venirme para Cali, hace unos 12 años, yo estaba en una empresa que se llamaba PAM y el proyecto que teníamos en esa empresa era hacer toda la estructuración con los nuevos dueños, de empezar a hacer todo el proceso, de que nos quedara bien definidos todos los procesos, de ahí el tema de la asesoría va muy, muy conectado con lo que hago el día de hoy. Y estaba súper entusiasmada con el proyecto. Yo acababa de salir de una separación. Y ahí viene un tema, ¿no? Nosotros negamos lo que estamos sintiendo y nos ocupamos en otras cosas para no pensar en ese proceso que estamos viviendo. Entonces, yo llené el espacio de mi separación con trabajo. Entonces, estaba súper metida en el proyecto. Cuando de pronto, Joana, ya no trabajas más. Wow, fue un momento duro. Se me movió el piso. Esto no está pasando, o sea, esto no puede estar pasando. Yo he entregado todo, yo he dado todo, o sea, casi que hasta el matrimonio. ¿Y qué pasó? Y es el proceso, es normal. Lo primero que decimos es no, esto no puede estar pasando. Esa es la negación. De ahí viene un proceso en nosotros, que es este proceso de la confusión. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es eso que está pasando? Que no entendemos. En medio de esa movida de piso, comenzamos a buscar explicaciones. ¿Y qué es buscar explicaciones? Hacerle realidades alternativas a lo que estamos viviendo. Entonces nos confundimos mucho más. Comenzamos a trabajar en ese, no entiendo, no estoy entendiendo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando que yo no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo? Y ese dolor que va en la profundidad de nuestro corazón, de no entender las situaciones, es mucho más profundo cuando realmente comenzamos con otro juego bien difícil y es comenzar a buscar todas las opciones que pudieron haber sido en algún momento. Y sí, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho aquello, y si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho esto, sí, de pronto no hubiera tomado esa decisión. En los esposos, yo hubiera podido dar más. Cada momento de nuestra vida en donde nos enfrentamos a una pérdida, después de que pasó el proceso de negación y ya, ok, acepté, pérdida. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene este momento totalmente donde gastamos mucha energía en buscar esas alternativas, intentar solucionar lo que ya no se puede solucionar, porque ya, digamos que la pérdida está dada, ya el ser querido no está con nosotros, ya el matrimonio no existe, no está, ya el proyecto se cayó, las decisiones tomadas hicieron que definitivamente el negocio no surgiera, las cosas ya pasaron. Y es aceptar esa realidad, después nos deja en este proceso de confusión, tratando de buscar alternativas. Y muchas personas se quedan ahí, tratando de levantar lo inlevantable. Y es uno de los puntos que nos afecta, nos duele. Y viene la tercera etapa. Esta es la que más me gusta porque aquí nos quedamos muchos. Nos da ira. Aparece nuestro ser colérico en su máxima expresión. Ya sea poquito que tengas de colérico o mucho que tengas de colérico, que es este temperamento que es tan volátil y tan enojado, tan explosivo, aparece esa parte en nosotros en donde decimos, pero no es posible que esto me pase. Y empezamos a buscar en todo alrededor, en todas las cosas que pueden estar sucediendo alrededor, buscamos culpables, buscamos otra cosa, buscamos ¿qué es esta injusticia que está sucediendo conmigo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Es que esto no me debería estar sucediendo a mí. Y ese es el proceso duro de nuestra vida. Ahí es donde más dañamos nuestro corazón, porque comenzamos a culpar a todos los que están a nuestro alrededor. Y ahí es donde vienen momentos en donde, ay, con esta persona está súper difícil hablar.
definitivamente no quiere salir de ese proceso. Y nos herimos y herimos a las personas que están alrededor, que quieren brindarnos su ayuda, porque estamos llenos de sentimientos de que es injusto conmigo. Y al final lo que terminamos diciendo es que el juez más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Entonces comenzamos a decir, es que es culpa mía. Y comenzamos con otro proceso adicional. Pero este momento del enojo es donde más tenemos que tener cuidado, porque ahí, este justo momento del duelo, es donde alejamos a las personas que más queremos. En un proceso de duelo, es muy importante tener un círculo de apoyo, tener unas personas que estén a tu alrededor, tener los padres, tener, si es la pérdida de un padre, los hermanos, si es la pérdida de un esposo, cómo buscamos ese círculo de apoyo, esas personas que están alrededor tuyo, que son las que pueden darte fortaleza en el proceso, que son las que pueden mostrarte el amor de Cristo en el proceso. Pero si nos alejamos, si nos metemos dentro de una capsulita y no queremos estar con nadie, muchas veces justo porque estamos en ira y no queremos saber nada de nadie, este es el momento en donde tenemos que decir, pausa. Ahí es donde estoy errando, estoy tomando el duelo de una forma errada si me quedo en este momento de ira. Al ser consciente de las renuncias que yo tengo que hacer, de que definitivamente tengo que decirle adiós a lo que está sucediendo, eso no nos gusta. Y nuestro ser humano emocional y nuestro ser humano con ese ego que tenemos tan alto, no nos gusta decir que no nos gusta decir adiós. Y es posible que en este proceso, como les digo, perdamos seres queridos muy importantes para nosotros, no por el que estén en duelo, sino realmente porque alejamos a las personas. Y ahí es un punto bien vital. Ahí viene nuestro punto 4. ¿Qué es nuestro punto 4? Ya después de estar en el momento de ira, viene todo el dolor y viene la culpa. Ahí sí comenzamos a decir, después de culpar al mundo entero, de mirar hacia el alrededor, de buscar culpables, viene el autojuicio. Nosotros somos unos jueces muy severos. Ya no decimos cómo es de injusto el mundo conmigo, sino yo qué mala soy, que todo lo que me está pasando a mí es por mi culpa y solo por mi culpa. Comenzamos en ese proceso y el dolor aparece. Al ser unos jueces tan severos con nosotros mismos, decimos, es que yo pude haber hecho más. Y aquí, este punto de este dolor y culpa, vienen los procesos en donde realmente nos encerramos, y al encerrarnos en nosotros mismos, porque ya peleamos con el mundo entero en el punto anterior, nos sentimos aislados, nos sentimos apartados. Y este es el punto más importante, es como el punto cúspide del duelo. Después de que pasaste la ira, el enojo y ¡puf!, llegas al dolor, llegas a la culpa, llegas a autoculparte. Y ahí es donde tenemos que decir, alto, me estoy autoculpando, no puedo, yo no tengo el control de la vida de nadie más. No es culpa mía que mi hija haya muerto, no es culpa mía que mi esposo no esté, que se haya ido, no es culpa mía que mi madre haya fallecido, mi padre haya fallecido. No es mi culpa, porque yo no tengo el control del mundo. Yo no controlo nada más allá a veces ni siquiera a mí mismo. Entonces, cuando nosotros aceptamos que no tenemos el control, ahí es donde ese punto, el dolor, nos lleva justamente a ese punto, a aceptar que no tenemos el control. Por eso es tan importante que después de esa ira que nosotros sentimos, permitamos que el cuerpo, que nuestro corazón siente ese dolor y pasar por este proceso y decir, venga, es que yo no tengo el control de todo lo tiene el Señor. Y si en efecto esta persona no está, es porque así estaba destinado en su voluntad buena, agradable y perfecta. Y si este negocio no salió, y eso es una de las cosas que más a veces nos pega, este negocio no salió y es que ¿por qué? Si yo lo quería y nos quedamos ahí y estamos en esa ira y nos da dolor y es que yo pude haber hecho otra cosa y pude haber hecho más y ahí nos quedamos en ese punto.
pero es que si no salió tiene una razón de ser. Más adelante nos daremos cuenta por qué. Pero estamos tan cerrados a nuestra idea, a lo que decíamos en la negación. Tenemos nuestra idea tan clara de lo que es bueno para nosotros, que definitivamente el que se nos quite causa dolor. Como les digo, es necesario pasar por ahí. Y tenemos la oportunidad maravillosa de, en ese proceso, ir encontrando esa roca firme en donde podemos pararnos y salir del duelo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El momento de dolor de culpa es donde sentimos más cansancio de una pérdida. Ya nos enojamos, ya nos negamos, ya buscamos soluciones, ya nos enojamos y ya estoy en el dolor. ¿Cuál es el siguiente paso que viene después de la culpa? El dolor y la culpa. Y es la tristeza. Y este es un punto en donde es como, ok, acepté. Ya es un proceso interno, es una etapa muy delicada, porque es una etapa en donde se te puede volver depresión, la tristeza. Hay unas implicaciones muy grandes en lo que sucedió y comienzas a entenderlas. Y estas implicaciones comienzan a estar ahí y decir, y nos sumergimos en ese momento de tristeza. En esa tristeza muchas veces queremos estar solos. En esa tristeza necesitamos entender qué le está pasando a nuestro corazón. Nuestro corazón está siendo quebrantado y tenemos las heridas al rojo vivo. Y necesitamos empezar a buscar ese punto en donde yo pueda levantar. Pero en el medio de la tristeza lo que veo es todo lo que no está. Todo lo que ya no está. Nos enfocamos en lo que no está, en lo que se fue. Perdemos la mirada de lo que realmente tenemos. Es como cuando una mamá tiene 2 hijos y uno fallece. Pierde totalmente su sentido de ser madre, porque un hijo falleció, pero es que tiene uno más que sacar adelante. Cuando, no sé, tenemos 30 años y perdemos un proyecto y creemos que el mundo se nos acaba, pero realmente apenas está empezando, es un proyecto, viene una vida entera por delante, pero no lo vemos así. El momento de la tristeza, para los que no estuvieron en esa charla, pueden devolverse a esa charla. La tristeza nos nubla totalmente la visión. La tristeza nos lleva a un punto oscuro. La tristeza hace que nuestros latidos sean más bajitos. Hacen que nos sumerjamos en no quiero hacer nada. Al que estemos posiblemente en llanto, y si estoy trabajando tengo la lágrima aquí en la esquina del oído, del ojito, porque definitivamente estoy a punto de llorar, pero necesito trabajar y necesito estar en lo que estoy haciendo, y mi productividad baja, y definitivamente no estoy. Estoy, pero no estoy. La tristeza, miren que esto es uno de los puntos más complejos. La tristeza es uno de los dolores más difíciles que nosotros podemos llegar a vivir. Es el punto en donde en el duelo existe algo adicional que se llama la depresión. Y hay que prestarle mucha atención a este punto. Hay que poder levantarnos de este punto. Cuando nosotros decidimos levantarnos de la tristeza y poder avanzar y decir, bueno, está bien, ya lo sentí, la ira, el dolor, la tristeza no está, no puedo desembocar en una depresión, me tengo que levantar porque hay un universo afuera que me está esperando. Hay una vida entera hecha para nosotros que está esperando. Y ese punto es donde comienza a ir yéndose ese duelo. Comenzamos a cerrar ese proceso de duelo. Y esta etapa de aceptación, que es la etapa número 6, es una etapa hermosa en donde nosotros realmente debemos vivirla en soledad. Esta es la única etapa que yo les digo del duelo en donde enciérrese con usted mismo. Es una etapa
100% en donde necesitas lograr conectarte con tu creador, conectarte con esa fuente maravillosa de energía que es nuestro creador, que es el Señor. Porque Él tiene para ti planes más altos de lo que tú llegas a imaginar. Y justamente eso es lo que nosotros no podemos entender en las etapas anteriores. Cuando nosotros aceptamos que esto que afrontamos en la vida es parte de nuestra propia vida y de nuestro propósito, lo que está sucediendo tiene una razón de ser. Tiene un objetivo mayor, un bien mayor. ¿Cuál? No lo sabemos. Pero el solo hecho de pensar que es algo más grande, que hay algo más grande que yo, un ser maravilloso, omnipotente, más grande que yo, que lleva los hilos de mi vida y que todo lo que yo haga, así a veces tome las peores decisiones del mundo por las cuales, en efecto, tiene sus consecuencias. Ahí es donde nosotros nos levantamos, ahí es donde podemos encontrar esa roca. Y este es el punto en donde entregamos nuestra voluntad. Y entregamos es que yo lo quería así, yo lo quería así de bonito, yo quería mi matrimonio así, yo quería la casa, el perro, sí, pero hay cosas que a veces no suceden de la forma como nosotros las esperamos. Y este es el proceso de aceptación. Este es el momento en donde en el duelo comenzamos a ver una luz al final del túnel, ver ese momento en donde comienza a brillar el sol. Está llegando el mediodía en nuestro proceso de duelo. Pero todo lo que vivimos anterior es necesario. La negación es necesaria, el proceso de la confusión es necesaria, buscar alternativas. De la confusión muchas veces salen unas excelentes ideas de mejora, vienen procesos dentro de la ira y el enojo, en el proceso de culpa. En cada uno de ellos vamos quedando con un aprendizaje. Y ese aprendizaje es poder vivir esas emociones, poder entender que tenemos personas maravillosas alrededor nuestro, que van a estar contigo en ese momento de tristeza y valorar eso que está pasando alrededor tuyo. Valorar también a aquellos que estuvieron, pero estuvieron en silencio. Valorar a aquellos que respetaron tus espacios. Este es el momento en donde nosotros miramos hacia atrás y decimos, wow, esto me pasó, pero me pasó y todo lo que nos pasa es para algún bien. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, esta etapa de aceptación es súper importante que la vivamos, pero que la vivamos así, en soledad, nosotros, entendiendo qué es lo que está pasando con nosotros, entendiendo cuál es el proceso que estamos viviendo y entendiendo que la situación, lo que está sucediendo, tiene un objetivo mayor en nosotros. Y viene el último proceso y ese, antes de entrar a este proceso, esto fue un apartado que salió cuando nosotros vivimos la época más difícil. Yo creo que es la época más difícil que todo el mundo ha vivido y fue el COVID. Nuevos hábitos y costumbres entran a nuestra cotidianidad, producto de la pandemia por el COVID-19. El proceso adaptativo es propio del ser humano. La resiliencia, el autocuidado y la capacidad de afrontamiento son clave. ¿Por qué les traje esta imagen justamente en el punto de la aceptación? Porque nosotros, en este mundo, los que estamos de más de 30, vivimos una vida en donde teníamos muchas restricciones. Y cada vez nuestro pensamiento hacia nuestros hijos está siendo en facilitarles la vida. Y esta palabra, el afrontamiento, está siendo en este momento uno de los puntos más críticos en este proceso de aceptación de las etapas de duelo después de una pérdida. Cuando nosotros no tenemos capacidad de afrontamiento, ¿qué es afrontar? Es lo que está sucediendo, lo vivo, sé que lo estoy viviendo, no es una realidad que puedo negar, es una realidad que está sucediendo. Ahora nos toca estar con tapabocas, eso es una realidad que está sucediendo. Perdimos muchos seres queridos y hay que afrontar esas pérdidas. Y la resiliencia es ese proceso de tú volverte y levantarte después de una pérdida. Y este es
nosotros hemos facilitado tanto la vida de las personitas que vienen con nosotros siguiéndonos, nuestros hijos, nuestros nietos, que la capacidad de afrontamiento de ellos cada vez está siendo menor. Por tanto, este punto de la aceptación no lo logran. Hoy un niño se quiere morir si le quitaste un celular. Para él es una pérdida mayor. Estamos educando unos seres humanos en un nivel de dependencia tan grande que un proceso de duelo se puede quedar en que nunca llega a la aceptación y siempre te quedaste en la tristeza. Y por eso tenemos unos niveles tan altos de depresión, pero tan altos. Y nos quedamos en ese punto de tristeza y todavía le preguntamos a la persona, ¿y qué sucede? No he podido salir, o sea, no he podido superar lo que sucedió, no he podido encontrarle sentido a mi vida, porque no tenemos capacidad de afrontamiento. Porque precisamente cuando se nos cambian las cosas, como nos cambiaron hace 2 años con el COVID, no somos capaces de reaccionar. Perdimos mucho, perdimos empresas, perdimos proyectos, nuestra capacidad de salir a la calle de forma tranquila, perdimos muchos seres queridos. Pero hay personas que se han quedado aquí, en este punto, antes de la aceptación, en la tristeza. No hemos podido llegar a la aceptación por esa capacidad de afrontamiento. ¿Y cuál es la herramienta que nosotros tenemos para poder salir de esa tristeza y entrar en esta aceptación? Es la autoconciencia. Nosotros, nuestro día a día, nuestras reacciones, como nosotros caminamos en la vida, depende de nuestros procesos de pensamiento. El pensamiento es quien determina lo que tú vas a hacer. Lo que tú piensas es lo que tú vas a hacer. Y lo que tú piensas, lo que tú sientes, tus emociones, es lo que determina lo que vamos a hacer. Entonces, hablábamos en la charla pasada de la autoconciencia cuando tenemos los medidores, cuando definimos cuáles son esos puntos de partida en los que estoy, hacia dónde quiero yo llegar. Y en el duelo también tenemos un punto de partida y hacia dónde queremos llegar, a poder salir de ese proceso de duelo, a poder superar eso que se ha perdido, a poder salir adelante, ya sin esa persona al lado o ya sin ese proyecto con nosotros. Pensar sabiamente en los propios procesos de pensamiento. Esa es la autoconciencia, voluntades, sentimientos, emociones e inquietudes. Ser consciente de lo que estoy pensando y no dejar que la loca de la casa haga lo que quiera, porque ahí estamos en tristeza. Cuando yo llego al momento de aceptación, yo me vuelvo consciente de mis pensamientos, acepto la realidad que está pasando y tengo un 80% ganado en este proceso de duelo. Voy un 80% adelante. ¿Y qué nos hace falta? El punto que cierra, el punto final. Y es el restablecimiento. Volver a levantar. Es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Muchísimo. Yo les soy honesta, cuando el proceso de mi separación fue un proceso, nosotros duramos 10 años juntos, 6 años viviendo juntos y 6 años de novios, 4 años viviendo juntos. Y durante esos 4 años, los últimos 2 años, yo sabía que yo me iba a separar. Y le hice el duelo a la separación durante todo el proceso y yo sabía que tenía que levantarme. Y cuando decidimos, ya se acabó, no va más, tú por tu lado, yo por el mío, me envolví en una cantidad de trabajo para ignorar toda la tristeza que yo podía sentir. Y comencé ese proceso de no querer ni siquiera saber nada, no me digan nada, estaba metida dentro del trabajo, trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche y volví otra vez al día siguiente, era unas jornadas de trabajo absurdas. Pero cuando abrí los ojos y acepté la realidad que estaba sucediendo, ya era muy tarde. Volver a levantar es súper importante. Después de aceptar esa realidad, uno mira hacia atrás y uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuántos años perdí en este proceso de querer levantarme y no poderlo, de no aceptar la realidad que me está sucediendo?
Estoy perdiendo personas maravillosas que están a mi lado y no quiero ni siquiera darles el tiempo. Hay un universo maravilloso enfrente, un plan maravilloso para nosotros, más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Y ese poder de levantarnos lo tenemos en nuestro interior, es nuestra fuerza, es el que nos creó, que nos levanta, que nos restablece. Cuando entendemos eso y cuando podemos entregarnos realmente a ser sanados, a ese proceso de sanar toda esta tristeza que deja el duelo, que deja la pérdida de algo, de alguien. Ese proceso de sanidad, de que nuestro interior vuelva nuevamente a renacer. Es uno de los procesos más hermosos que podemos vivir. Porque podemos mirar hacia atrás y decir, pucha, el Señor me sacó de todo eso y pude salir de todo eso. No solamente de la tristeza, no solamente de esa pérdida, sino también de todo lo que nos involucramos para evitar afrontar el duelo. Porque nos metemos en muchas cosas, percogemos caminos cerrados, la droga, el alcohol, el exceso de trabajo, comienzan todas esas cantidades de cosas alrededor, pero de todas ellas nos podemos levantar. Los antidepresivos, comenzamos a hacer cosas que realmente no queremos hacer, pero para poder sentirme mejor, pues comenzamos a buscar adrenalina. Todas estas cosas que suceden, de todas esas nos podemos levantar, porque es que no es en nuestras fuerzas donde nos levantamos. Es en el que nos creó, el que nos levanta, pero necesitamos entregar, necesitamos soltar y tener la completa seguridad de que cuando yo suelto que mis planes, allá los que en el proceso de negación yo decía, estos son mis planes perfectos, no son los perfectos, eran los que ven mis ojos naturales. Ese es el punto. Sí es difícil, se fue mi papá, se fue mi mamá. La pérdida para mí, por lo menos la pérdida más grande que yo he tenido es la de mis dos abuelos, en dos momentos diferentes de la vida. Mi abuela falleció cuando yo tenía 17 años. Y el dolor de la pérdida de ella fue muy fuerte. Y yo estaba en el colegio y yo no quería que nadie me hablara ni me mirara. Pero poco a poco el tiempo fue pasando. Esto no es de la noche a la mañana. El duelo no es un proceso de días. No es un proceso que realmente podamos decir, sí, ya, listo, pasó. No. Es un proceso que va con nosotros. Es un proceso que se puede llevar tiempos. Pero siempre tenemos que estar con el oído atento, ese oído espiritual que nos, parece el siguiente paso para poder salir de todo este proceso. No es negarlo, no es decir esto no está pasando, es decir sí, está pasando, me está doliendo y tengo rabia porque pude haber hecho más y ahora estoy triste porque realmente siento la soledad, siento el vacío y de ahí poder saltar, ok, ya, eso fue lo que pasó. Ahora necesito la sanidad, necesito salir adelante, necesito poder volver a trabajar, volver a tener una vida no como la tenía antes. Eso es falso, nunca vamos a quedar igual, nunca. Todas las cosas que nos suceden hacen cambios en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que tomar la mejor partida de esto que se llama el duelo. No vivas solo un duelo. Esta es mi mayor recomendación. No vivas solo un duelo. Busca apoyo, busca una red de apoyo a tu lado. Por más ira que tengas, busca red de apoyo a tu lado. Conéctate con tu autoconciencia, con ese qué es lo que estoy pensando, los pensamientos que estoy teniendo son sanos para mí, o comienza a desechar pensamientos para que pueda venir la aceptación y párate firme en esa roca que es nuestro creador, en esa roca que es Dios, que realmente es el único que nos puede restablecer después de un duelo. Llámese duelo. Así que recuerden algo muy importante. Está bien estar triste. Está bien dedicarnos el tiempo al necesario a superar una pérdida. Está bien vivir el duelo y todas sus etapas. Lo que no está bien es quedarnos allí. Lo que no está bien es no avanzar.
Nosotros siempre debemos ser conscientes de que tenemos un proceso de crecimiento en nosotros. Tenemos un proceso, todo lo que nos sucede tiene un proceso de avanzar, un proceso de hacernos una nueva persona. Nosotros estamos en modo gerundio, nos estamos haciendo todo el tiempo. Es entender, sentirnos, en efecto, que cada punto, cada paso que yo doy en mi vida tiene un proceso. El duelo tiene un proceso en sí. El duelo, el poder vivir este duelo, tiene un proceso maravilloso que es hacernos crecer. Y cada una de las etapas tiene un propósito en sí. Entonces, la invitación hoy era, entendamos cada etapa del proceso, vivamos cada etapa del proceso, no nos neguemos a vivir cada una de ellas, identifiquemos cuál es ese valor en nosotros maravilloso que nos permite salir adelante, identifiquen en su corazón qué es eso que los puede sacar adelante y sobre todo en esa roca firme en donde nosotros nos podemos parar, en esa roca que es el Señor, en esa roca que es nuestra conexión con nosotros mismos. Por eso el proceso de aceptación es un proceso en donde es maravilloso cuando estamos nosotros solos. Les agradezco mucho el tiempo el día de hoy, que hayan estado este día maravilloso.